placer estar aquí en la Universidad del Externado. Había estado ya hacía tiempo, pero lo cierto es que hacía años ya que no venía y bueno, es una referencia en el mundo académico, no solo colombiano, sino en general de habla hispana, y la verdad que es un placer poder estar aquí. Bueno, voy a hablar de un tema, como decía el profesor Reyes, voy a hablar de un tema verdaderamente universal, en el sentido de que no es una cuestión limitada ni mucho menos al derecho penal, ni siquiera al derecho, sino más bien en general a la ciencia. Hay quien dice incluso que causalidad y ciencia son conceptos que no pueden separarse, enseguida lo vamos a ver. Voy a hablar un poco de diferentes cuestiones relacionadas con la causalidad, el problema más filosófico de qué es la causalidad, algunas cuestiones que tienen que ver con las ciencias naturales, diríamos también, algo mencionaré, y luego, naturalmente, me centraré más en las cuestiones jurídicas. Lo que voy a tratar, esto es un poquito el esquema de lo que vamos a ver, pues primero una aproximación general al concepto de causalidad, luego veremos el estatus ontológico de la causalidad, que tiene este concepto desde la perspectiva ontológica, que se puede decir de él. Ya una cuestión teleológica, ¿para qué nos sirve el análisis causal? Cuando alguien hace un análisis causal, ¿qué es lo que pretende con él? No solo en derecho, sino en general. Y por último, en el cuarto apartado, ya trataremos directamente de la causalidad en el mundo del derecho y particularmente en el mundo del derecho penal, aunque esto tiene un valor también para otras ramas del derecho, especialmente para el derecho civil, bueno, el derecho administrativo, pero el derecho civil también ha tenido importancia. Bueno, cuando hablamos de causalidad, hablamos siempre de una conexión temporal entre sucesos. Hablamos de que hay sucesos, de alguna manera, que acontecen en el mundo y entre ellos existe algún tipo de conexión. El concepto de suceso es un concepto más confuso del que pudiera parecer. Luego, de hecho, haré una referencia a algo que me parece que puede ser central para deshacer algunos de los problemas que se plantean en materia de causalidad en el mundo del derecho y en el mundo del derecho penal. Y tiene que ver con la distinción entre lo que sería un suceso singular y lo que sería una clase de sucesos. Cuando decimos, por ejemplo, suceso singular, la muerte de alguien, o cuando nos referimos a una clase de sucesos, la muerte de alguien, perdón, un suceso singular, la muerte de alguien de una determinada forma en un momento dado, o cuando hablamos de una clase de sucesos, por ejemplo, la muerte de alguien, entendiendo por tal en cualquier momento, o en un espacio de tiempo relativamente amplio que admite distintas denominaciones. Bien, además de los sucesos, en toda conexión causal tienes ahí una conexión temporal. Vamos a dedicar luego atención a la relación entre causalidad y tiempo, porque es una cuestión importante y que también a veces se pasa por alto. La conexión temporal entre sucesos, entre acontecimientos, puede ser básicamente de dos tipos, eso es bien conocido. Una sucesión post hoc es la que se da entre sucesos que están simplemente en el tiempo uno detrás del otro. Esto no es una sucesión causal, una sucesión post hoc, es simplemente una sucesión en la que aparecen varios acontecimientos, uno detrás del otro, podemos medir en el tiempo que aparecen temporalmente secuenciados, pero no quiere decir que entre ellos haya una relación. La relación causal, siempre se ha dicho, no requiere una mera sucesión post hoc, sino una relación propter hoc, o sea, una relación propter hoc significa que el suceso posterior existe debido al suceso anterior, o sea, la existencia de uno está condicionada por la del otro. Esto tiene importancia porque, aunque luego veremos que a la forma de determinar la sucesión propter hoc y de la causalidad no se distingue mucho de lo que es una comprobación post hoc, pero sí que hay que mantener a nivel de principios la diferencia. Una sucesión post hoc es, por ejemplo, pues la que hace que una persona desde su ventana pueda ver, a lo mejor todas las mañanas, que pasa el camión de la basura y luego 2 minutos después pasa su vecino. Sale su vecino de la casa. Si el vecino es constante, como por ejemplo lo era Kant, y el camión de la basura también, es probable que todos los días observe el camión de la basura y 2 minutos después a su vecino. Pero indudablemente nadie diría que hay una relación causal entre una cosa y otra. Cuidado, podría haberla. A lo mejor su vecino está escuchando y cuando pasa el camión de la basura es cuando él sale de la casa. En ese caso habría una relación causal, pero si no, no la habría. De todas formas, es verdad que en las sucesiones post hoc muy reiteradas suelen indicar que detrás hay algún tipo de sucesión propter hoc, aunque no sea entre los dos sucesos. Me explico. Con el caso de la basura se puede entender. ¿Por qué motivo sale el camión de la basura a una hora y el otro a otra hora? Pues posiblemente porque porque los dos se mueven por el mismo cronómetro, tienen un tiempo que hace que el camión haya determinado que tiene que pasar a las 9 menos 5 minutos y el señor calcula que para llegar a su trabajo tiene que salir a las 9 menos 3 minutos. Eso hace que salgan siempre con esa sucesión. Diríamos que hay un elemento común, que es que utilizan un mismo reloj, con lo cual hay una cierta vinculación entre los acontecimientos. Pero bueno, eso no tiene ahora mucha importancia. Más importancia tiene esta cuestión, que vamos a dedicarle más atención a ella, no ahora, sino un poco más adelante, pero conviene ya analizarlo desde el principio. Cuando hablo de dos significados de causalidad, los problemas que suscita la relación de causalidad, tanto en el ámbito de la ciencia,
ha sido enormemente debatida en la epistemología. La filosofía de la ciencia ha dedicado al tema de la causalidad mucha atención, por no hablar del que se ha dedicado en el mundo del derecho. En mi opinión, tiene que ver con que no hablamos siempre de lo mismo cuando nos referimos a la causalidad. Tenemos en la cabeza dos ideas que no son exactamente iguales y que de alguna manera mezclamos, y hay que conviene, aunque están muy relacionadas entre sí, conviene saber que son cosas distintas. Lo primero sería la causalidad entendida como transferencia de energía, la causalidad física en el sentido que alguien ha llamado causalidad pegajosa, en el sentido de tenemos un acontecimiento y podemos encontrar una ley natural que hace que, por continuidad física de ese acontecimiento y los demás, hace que sus partículas de alguna manera se muevan, condicionan el movimiento de otras y eso va produciendo cambios en la realidad. En este sentido, incluso en un mundo completamente determinado, en un mundo en el que todo fuera completamente determinado, tendría sentido hablar de esta causalidad como transferencia de energía. Muchas veces es la que tenemos en la cabeza. Tenemos en la cabeza esta idea. Pero hay otra idea de causalidad que tiene que ver con la idea de originación. La originación es algo distinto. Cuando hablamos de causalidad, y especialmente esto es válido en el mundo del derecho, no nos estamos refiriendo solo a que haya una conexión en el sentido físico entre dos acontecimientos, sino que es una conexión de un tipo distinto. Es una conexión en la cual decimos, no existiría el segundo si no existe el primero. Es una condición que es la que se traduce posteriormente en los principios de conditio sine qua non, el argumento de la conditio sine qua non, o en el mundo anglosajón el test but for, que son idénticos en su planteamiento. La idea es, este hecho solamente existe porque existe este otro. Precisamente este segundo dato que tenemos muy en cuenta a la hora de la responsabilidad, cuando decimos a alguien le imputamos un determinado resultado, le imputamos la muerte de alguien, por ejemplo, lo que queremos decir, si tú no hubieras hecho eso que hiciste, esta persona no estaría muerta. Si llegamos a la conclusión, sin embargo, de que esa persona estaría muerta igual, pues de alguna forma debemos decir, bueno, es posible que haya una causalidad en el sentido primero, pero es difícil considerar que haya una causalidad en el sentido segundo que nos puede interesar, por ejemplo, a efectos de imputación. Bueno, esto sería un poquito la idea básica como introducción. La idea de la causalidad está íntimamente ligada a las ciencias. Precisamente en el siglo XVIII, con el avance enorme de las ciencias naturales, empezaron a descubrirse cómo funcionaba el universo. El universo hasta entonces era un arcano prácticamente, en el que había ideas, pero eran ideas que no se basaban en la evidencia empírica, pero en el siglo XVIII aparecen los grandes descubrimientos que nos indican pues, cómo es el universo. Entonces, bueno, es muy conocida la opinión de Pierre-Simon de Laplace, el famoso ensayista sobre probabilidades, el famoso también científico físico de astronomía, que decía, los acontecimientos naturales mantienen con los que le preceden una relación basada en el principio evidente de que una cosa no puede comenzar a existir sin una causa que la produzca. Esto enuncia el denominado principio causal. El principio causal supone que todo lo que existe, existe porque ha habido una causa previa, algo que lo ha originado. Así lo planteaba con toda claridad Laplace. Y, bueno, yo lo expongo de esta forma. Presuponemos que los diferentes estados de cosas que podemos observar en un corte cronológico, o al menos algunos de ellos, ahora hablaremos de eso, tienen su antecedente causal en estadios anteriores. Y así sucesivamente en una cadena ininterrumpida que llega hasta el origen de los tiempos, por tanto, por lo que sabemos, hasta el Big Bang. Bien, hay quien ha dicho que el principio causal es una condición sine qua non del trabajo científico. Es más, hacer ciencia es buscar explicaciones causales. Creo que esto es correcto. Lo que pasa es que el principio de causalidad es un principio que tiene un estatus científico curioso. Por una parte es casi sinónimo de ciencia, por otra parte tiene razón Hospers cuando dice ningún elemento de juicio empírico nos exigiría abandonarlo, porque podríamos seguir manteniendo, no importa que encontremos en la naturaleza este principio causal. Bueno, esto es relativo. Como decía el propio Hospers, si algún día resulta que cuando yo tengo este bolígrafo. Yo siempre, toda mi vida, siempre que he hecho así, pues el bolígrafo cae a la mesa. El día en que no cayera a la mesa y empezara a volar, o unas veces volara y otras veces cayera a la mesa, indudablemente podríamos seguir diciendo, tiene que haber una explicación causal, porque nuestro pensamiento causal es casi biológico, lo vamos a ver enseguida. Pero, indudablemente, podríamos empezar a pensar, bueno, a lo mejor resulta que el principio causal no tiene ese valor. Pero hoy en día esto es inimaginable. La idea del principio causal está tan absolutamente metida en nuestra cabeza que realmente es imposible no pensar en términos causales. En realidad, la demostración además del principio causal entraña un argumento inductivo de segunda orden. Un argumento inductivo es un argumento en el cual, bueno, pues a partir de determinados hechos que se conocen, de sucesiones de hechos que uno percibe en la realidad, pues se extrae probabilísticamente consecuencias acerca de lo que puede suceder o no puede suceder. Pues bien, aquí hay un argumento de segundo orden. Uno podría decir, si siempre que yo suelto este bolígrafo,
cae a la mesa, pues de ahí se extrae una ley natural que viene a decir, pues eso, que hay cuerpos, que los cuerpos son atraídos de alguna manera, eso expresado de una forma mejor a partir de Newton, pues ya sabemos perfectamente en qué consiste esa atracción de las masas que hace que el bolígrafo caiga hacia la mesa, aunque en realidad la propia Tierra también va hacia el bolígrafo, pero de eso no nos damos cuenta. Un argumento inductivo de segundo orden sería el siguiente, que sería el que permitiría entender el principio causal. Si tenemos, diríamos, muchos argumentos en relación con sucesos singulares, leyes causales individuales para todos los fenómenos singulares que conocemos, de ahí podemos deducir en general que hay un principio causal que hace que toda la naturaleza funcione de esa manera. O sea, si toda la naturaleza que conocemos funciona de manera causal, inductivamente, pues de alguna forma se puede demostrar que el principio causal es un principio básico que rige en la naturaleza. Pero insisto, la cosa no está tan clara como enseguida veremos. Bien, vamos a ver entonces algo sobre el estatus ontológico de la causalidad, precisamente como aproximación, diríamos, filosófica. Vamos a ver aquí 4 cuestiones. Si existe la causalidad, como una cuestión de hecho, si podemos estar seguros de que existe, si responde todo el universo al principio de causalidad, y por último, la relación que antes mencionaba entre causalidad y tiempo. Empezamos por lo primero. ¿Existe la causalidad? Bueno, esta es una noticia que salía en el periódico ayer, en España. Premio Fronteras del Conocimiento, es uno de los premios más importantes que se dan en España a trabajos científicos, a Daron Acemoglu, por lograr establecer el efecto causal, bueno, causal de las instituciones sobre el desarrollo económico. Le dieron una importante cantidad de dinero por haber determinado una relación causal en el ámbito económico. Si no existiera el principio causal, evidentemente estos señores estarían haciendo estarían haciendo algo bastante incorrecto. O sea, el premio se lo dan a alguien porque creen de verdad que existe el principio causal. Pues bien, no solamente, diríamos, la causalidad de alguna forma es algo en lo que creamos todos, sino que creemos de una manera que está biológicamente condicionada. Cualquier ser vivo responde al principio causal. Todos los seres vivos analizan circunstancias, extraen inductivamente consecuencias, algunos lo hacemos racionalmente, como los seres humanos, pero otros animales lo hacen de otra forma. Por ejemplo, de donde soy yo en España, en el norte de España, en Asturias, supongo que aquí se hará algo parecido, cuando uno quiere controlar las vacas en un espacio cerrado sin poner una valla, lo que hace es poner lo que se llama un pastor eléctrico. Es un cable muy finito, que no ocupa nada y que cuesta muy poco, que ocupa todo el perímetro de la finca, y se conecta a una central eléctrica pequeña que pega una descarga cuando la vaca toca con el morro en el cable. Ella, antes de pasar, aproxima la cabeza, toca, y en ese momento le da una pequeña descarga eléctrica, y entonces ella va hacia atrás. Bueno, ¿cuánto tarda una vaca en emplear el principio causal inductivo? Pues una vez. La primera vez que lo hace, con mucho 2, toca la segunda vez, y ya la tercera ya no vuelve a tocar el hilo, lo cual permite, por cierto, al pastor quitar el aparato eléctrico, y el hilo solo, como ya pasaba con los perros de Pavlov, hace ese mismo efecto. ¿Qué es lo que ha hecho ahí la vaca? La vaca ha hecho una inducción causal. Ha dicho, cuando toco el hilo me da un calambrazo, la segunda vez cuando toco el hilo me da un calambrazo, luego no toco más el hilo. Es una inducción causal idéntica a la que hacemos nosotros. Y eso lo hace la naturaleza, ¿por qué? Pues lo hace la naturaleza porque es la única forma de sobrevivir. Si una vaca no hiciera eso, al tercer calambrazo que le diera, pues evidentemente acabaría muriendo, de la misma manera que una vaca no se tira por un acantilado, porque tiene la idea causal de que se puede caer y se puede matar. Por tanto, ¿existe la causalidad? En principio, todo parece indicar que existe. Y esto es una cuestión además de hecho, no es una cuestión en ningún sentido normativa ni de otro tipo, no, es una cuestión de facto. Si la causalidad lo más probable es que la causalidad exista. Desde luego, toda nuestra vida se basa en que existe. Por tanto, casi discutir sobre esto puede resultar absurdo, pero en ciencia no está mal que se haga una referencia a todas estas cuestiones. Pero la pregunta es, ¿podemos estar seguros de que existe? Bueno, pues no, seguros no podemos estar. Esto está así aceptado en filosofía, desde la inquietante afirmación de David Hume, cuando Hume puso de relieve que por más veces que veamos que este bolígrafo cae cuando yo lo dejo caer, no podemos tener nunca la certeza de que va a ser así en la siguiente vez. De alguna manera lo que estaba haciendo era poniendo un límite al conocimiento inductivo. El conocimiento inductivo es un conocimiento probable, pero nunca es un conocimiento cierto. El conocimiento cierto solamente es el conocimiento deductivo, que en realidad es tautológico, pero aquí no hay tal cosa, con lo cual es un conocimiento de tipo inductivo. Siempre puede suceder que hasta ahora, es posible, a partir de la objeción de Hume, entender que hasta ahora la Tierra y cualquier otro objeto, las masas se atraen, y que en un momento determinado la cosa cambia y es al revés. Luego, no tenemos absoluta certeza de que la cosa no vaya a cambiar. De alguna manera vivimos en un mundo en el cual, eso sí, lo más probable, con una probabilidad, yo diría, rayana en la certeza absoluta, es que exista el principio causal. Pero una prueba definitiva de ello no la tenemos. ¿La necesitamos? Para nada.
¿Por qué no? No la necesitamos porque, como se ha indicado desde hace mucho tiempo, ya lo dijo el obispo Joseph Butler, esto fue en el siglo XVIII, yo creo, él ya dijo, la probabilidad es la guía para la vida, lo único con lo que contamos son las probabilidades. Lo que tenemos en la vida no son certezas absolutas de nada, tenemos probabilidades de que algo sea así. Lo mejor que podemos hacer, decía él, era guiarnos con base en las probabilidades. Pues bien, la probabilidad de que exista el principio causal es tan alta, tan potente, tan importante, que lo mejor que podemos hacer es seguirlo, porque el que no lo haga con casi total probabilidad